Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Aquí veremos las medidas de tendencia central, las cuales son fundamentales para la estadística y la ciencia de datos. Haremos un recorrido por la media aritmética, o también conocido como promedio aritmético. También veremos la mediana y la moda. Recuerda que este video hace parte de una masterclass, la cual fue previamente impartida en vivo en este canal. Así que sin más, pasemos de inmediato a la explicación. Aquí entonces vamos a utilizar en un mayor grado estas medidas de tendencia central. Importante entonces que identifiquemos y tenemos ya interiorizado qué es lo que nos permiten estas medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, como tal, vamos a poder resumir con un solo número. Aquí básicamente lo que se busca es poder obtener un solo número, entonces de ahí que se busque resumir el centro de la distribución. ¿Listo? Básicamente de ahí su nombre, medidas de tendencia central. Tiende como al centro para resumir con un solo número ese centro de ese grupo de datos. ¿Sí? Aquí existen entonces varias maneras de poder definir ese centro de ese conjunto de datos. Entre esas tenemos la media aritmética, o conocida como promedio, la moda y la mediana. ¿Listo? Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. La media aritmética, básicamente, entonces lo que hablamos es el promedio aritmético de la suma de todos los valores dividido por la cantidad de valores. Ahí estamos, de alguna manera, llegando a, o tratando de llegar a ese punto medio de los valores. Es una manera, es una medida que podemos utilizar dado el caso. Pero también podemos utilizar el valor de la mediana. Básicamente, la mediana aquí se encuentra en el centro del medio de un conjunto de datos ordenados. Básicamente, es ese valor que está exactamente en el centro de un conjunto de datos. Entonces, aquí para obtenerlo, lo que nosotros haríamos manualmente es ordenar ese conjunto de datos e irnos exactamente a la mitad. ¿Listo? De ahí la importancia de poder identificarlo más fácilmente. Ya lo vamos a ver cómo podría pasar si tenemos un conjunto de datos impar y un conjunto de datos par. Hablemos ahora de la moda. La moda, bueno, aquí me va a pasar un poco porque se me intercambiaron las diapositivas. Entonces, en cuanto a la mediana, tenemos dos maneras de identificar ese punto medio de los datos. ¿Listo? Tomamos este ejemplo, donde tenemos el número de hijos de un total de 13 familias. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo, cuando tenemos un conjunto impar de datos. ¿Listo? Entonces aquí se tiene inicialmente esos datos de cada familia, familia 1, 3 hijos, familia 2, 4 hijos, familia 3, 2 hijos, y así sucesivamente para cada una de las 13 familias que vamos a analizar en este ejemplo. Lo que hacemos entonces es hacer el ordenamiento de menor a mayor o de mayor a menor. Generalmente se toma de menor a mayor y se ubica o nos ubicamos en ese punto medio. Es decir, donde en cada uno de los, o que se pueda dividir en dos partes. ¿Listo? Y que quede igual distribuidos en las dos partes. Aquí es fácil poder hacer esa distinción porque tenemos ese conjunto de datos impar. De manera que quede por un lado un subconjunto de datos par que sea igual de grande al otro subconjunto de datos par. En este caso particular, tenemos dos mitades y esas dos mitades tienen igual la misma cantidad de datos. Ven ustedes, y nos ubicamos en la mitad, en ese punto medio, para poder identificar esa mediana. Ese es el valor de la mediana en este conjunto de datos impar. En este caso particular, el número 2, el primer número 2, ya que es el que aparece exactamente en el punto central. Cuando tenemos ese conjunto de datos impar, es un poco más sencillo identificarlo, pero no quiere decir que sea muy difícil cuando sea un conjunto de datos par. Cuando tenemos entonces ese conjunto de datos par, hacemos lo siguiente. Como no, aquí no correspondería al valor medio,
no correspondería a un valor exacto, lo que se hace es lo siguiente. Se toma entonces como mediana el valor intermedio entre los dos valores centrales. ¿Sí? Entonces casi que el último valor de la primera mitad y el primer valor de la segunda mitad. ¿Sí? Entonces vean ustedes que ya no se toma un solo valor medio, sino se toma dos valores ahora, uno de cada mitad de ese conjunto de datos, para que luego se pueda hacer esa suma y se divida en dos. ¿Listo? Se saca como una especie de promedio pequeño para poder obtener la mediana de ese conjunto de datos par. Entonces se obtiene un dato de la primera mitad, luego un dato de la segunda mitad. Esos dos datos se suman. Obviamente todo este conjunto de datos tiene que estar ordenado. Ese conjunto de datos entonces quedaría con dos mitades, exactamente con la misma cantidad de datos. Vean ustedes que al hacer la selección de uno de cada mitad, quedamos con dos mitades con la misma cantidad de datos y seleccionamos solamente esos datos de cada uno para hacer una suma y posteriormente hacer una división en dos. Ahí ya tenemos esa otra opción cuando contemplamos un conjunto de datos par para obtener lo que es la mediana. ¿Listo? Entonces ahí para que ustedes lo tengan presente. Dependiendo si es un conjunto de datos impar, se toma el punto central, ordenando de menor a mayor, o si es un conjunto de datos par, se toma el último de la primera mitad y el primero de la segunda mitad, se suman y se divide por dos para obtener así la mediana. Ahora sí me voy a volver a completar la última medida de tendencia central denominada moda. La moda nosotros la conocemos como es el dato que más se repite en una encuesta. ¿Listo? En una encuesta o en un conjunto de datos. No solamente en una encuesta, sino en un conjunto de datos que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Listo? Aquí vean ustedes que tiene mucha relación, y de ahí ya la expresión de que estar de moda. Básicamente, que cuando hablamos de estar de moda es como lo que más se lleva, como la tendencia que utilizan la mayoría de personas. Por ejemplo, ahí puede haber una moda donde por el clima ahora estemos todos utilizando gorra, por ejemplo, si está haciendo mucho sol, si ha sido verano, entonces hay una moda de que todos utilicemos una gorra o utilicemos un sombrero particular de nuestra región. O por el contrario, puede haber que por el clima frío, nosotros ahora utilicemos un gorrito pasamontañas, ¿sí? Gorro que nos tape toda la cara menos los ojos. Puede ser así también. Entonces, de ahí lo podemos asociar más fácilmente. Básicamente, en este concepto de estadística, encontramos que es el valor que más se repite o el valor que tiene una mayor frecuencia. ¿Listo? Aquí, básicamente, lo que hacemos es un recuento de los datos para obtener esa moda. Y podemos obtener una o varias modas. Aquí vamos a encontrar algo particular cuando encontramos varias modas. ¿Listo? Entonces, cuando encontramos una sola, súper bien. Solo identificamos el valor que más se repiten en el conjunto de datos, como tenemos ahí en el segundo punto. En este caso solo es un valor y listo. Hasta ahí, perfecto. Pero cuando encontramos varios valores o conjunto de valores que tienen una gran distribución, aquí hablamos de una distribución bimodal. ¿Listo? Cuando encontramos dos valores con la misma distribución de datos, que por ejemplo tenemos dos conjuntos de datos y los dos tienen la misma cantidad de registros o los mismos datos, la misma cantidad de datos exactamente, aquí podemos decir que tenemos una distribución bimodal. Tenemos dos modas, de ahí el nombre, ¿listo? Básicamente son dos datos que tienen la misma frecuencia absoluta máxima, es decir, que los dos tienen como esos puntos máximos de ese conjunto de datos. Así puede pasar también que encontremos que en una distribución de datos se encuentren tres o incluso más modas, ¿sí? Que sean como datos muy similares y se encuentren como muy situados en niveles semejantes,
Entonces, aquí hablamos de que se encuentra ese conjunto de datos de manera multimodal. ¿Listo? Se encuentra, es multimodal, se selecciona o se identifica como multimodal. Asimismo, si absolutamente todos los registros tienen la misma frecuencia, la misma cantidad de datos, aquí se puede decir que no hay moda. Entonces es importante, no quiere decir que haya que sea multimodal, no. Multimodal quiere decir que varios tienen una alta cantidad de datos y esa misma cantidad de datos coincide en esos varios. Es decir, si por ejemplo tenemos un conjunto de datos digamos, de equipos de cómputo en una oficina o en una empresa. ¿Cuántos tiene el departamento de compras? ¿Cuántos tiene el departamento de sistemas? ¿Cuántos tiene el departamento financiero? Hacemos ese conteo y entre todos podemos identificar que puede haber varias oficinas que tienen la misma cantidad de computadores o la misma cantidad de equipos. ¿Listo? Al identificar eso podemos decir, bueno, que aquí también que varias oficinas tengan la misma cantidad y que son la máxima cantidad de computadores que se encuentran en una oficina, ¿sí? Pueden haber oficinas que solo tengan 3 o 4 equipos, pueden haber oficinas donde solo tengan 2, o donde tengan alrededor de 10, 20. Si varias oficinas tienen un máximo de 20 equipos, para poner este ejemplo, aquí estamos hablando que tenemos un conjunto de datos multimodal. Tenemos varias oficinas con la máxima cantidad de equipos, que son 20 equipos, por ejemplo. Y aquí también podemos identificar el conjunto de datos bimodal cuando tenemos dos oficinas que tienen esa máxima cantidad de equipos. Bimodal para 2, multimodal para 3 o más. Asimismo, si todas las oficinas tienen la misma cantidad de equipos, absolutamente todas, que pronto ya hayamos revisado, verificado y en efecto todas las oficinas tienen la misma cantidad de equipos, aquí estamos hablando que no hay moda, ya que todos tienen la misma frecuencia, todos tienen la misma cantidad de observaciones. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta ahí, para que si quisiéramos pudiéramos llegar a obtener la moda nosotros mismos y verificar lo que pueda estar generando SAS en su momento. ¿Listo? Lo mismo con la media, el promedio aritmético, y lo mismo con la mediana. Entonces, moda, valor que más se repite, la mediana, el punto medio, y el promedio aritmético, la suma de todos esos valores dividido por la cantidad de valores. Eso son las medidas que componen o que hacen parte de medidas de tendencia central. De ahí su nombre, que tiendan como a identificar la parte media de un conjunto de datos.